Persecución física y mental a una mujer por parte de extraterrestres en Australia. Un extraño y misterioso caso. Entre todos los informes de ovnis y extraterrestres, algunos se destacan como particularmente extraños. Uno de esos casos ocurrió en Australia e involucró a un ovni y una criatura misteriosa que afecta a la mente humana. Todo comenzó la noche del 5 de julio de 1972, cuando Maureen Paddy, de 27 años, conducía por un tramo desierto de la carretera rural al Uraduk, cerca de Frankston, Victoria, Australia. Ese día fue al hospital de Melbourne a ver a su hijo pequeño, que recientemente había sufrido una fractura grave y otras lesiones debido a la caída de un armario. Y luego de ahí visitó a su madre, donde cenó, y después de eso regresó a su casa a última hora de la madrugada. Todavía era de noche. De repente vio un amplio haz de luz azul caer del cielo sobre su automóvil y sobre la carretera. Lo primero que pensó fue que se trataba de un reflector de helicóptero, aunque no escuchó ningún sonido de helicóptero. Sin embargo, decidió detener el auto y salir. Maureen se sorprendió al ver que no era un helicóptero, sino un objeto grande y redondo, como dos platillos apilados. Fue este objeto quien emitió una luz azul brillante y era enorme, según Maureen. Este objeto medía unos 30 metros de diámetro y más de 7 metros de altura. Parecía estar compuesto de metal liso y uniforme, que no tenía uniones perceptibles, remaches, costuras, ni ventanas ni agujeros en ninguna parte de su superficie. Permanecía inmóvil y emitía un ruido bajo, casi imperceptible. No hizo nada particularmente amenazante para Maureen, pero considerándolo lo extraño que era, Maureen se asustó, se subió a su auto y se dirigió hacia su casa. Mientras conducía, notó que la intensa luz azul, que iluminaba todo su alrededor, no se había ido. Miró hacia atrás y se sorprendió al ver que el misterioso objeto la seguía, manteniendo una distancia uniforme, sin importar qué tan rápido viajara. El ovni la siguió durante aproximadamente 8 millas antes de elevarse abruptamente y acelerar, y desaparecer en la distancia, dejando una banda luz azul brillante. Al llegar a casa, Maureen llamó a la policía y les contó sobre el ovni, pero no tomaron en serio su mensaje. Lentamente, Maureen recobró el sentido y decidió tratar de olvidarse de todo, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. 3 semanas más tarde, el martes 25 de julio de 1972, Maureen volvió a visitar a su hijo en el hospital, y luego volvió a visitar a su madre. Tomó té con ella y se fue a casa por la noche por la misma ruta. Trató de no recordar el incidente del ovni, pero mientras conducía por el mismo tramo de la carretera, un rayo azul volvió a caer del cielo. Cuando Maureen miró hacia arriba, vio nuevamente el mismo gran disco de metal, pero esta vez ni siquiera se detuvo, sino que aumentó la velocidad y avanzó por la carretera, tratando de llegar a casa lo antes posible. Pero ahora todo era diferente. Maureen de repente se dio cuenta de que había perdido el control del auto. El volante no la obedecía, el automóvil se tambaleó por la carretera y luego ella se detuvo a un lado de la carretera. Maureen estaba tratando de encender el auto cuando escuchó una misteriosa voz en su cabeza. La voz era fuerte y clara, como si el orador estuviera sentado a su lado, y le dijo esta frase extraña: «Si pudieras existir en el vacío, entonces yo estaría en uno de ustedes». La voz sonaba confusa y parecía provenir de un autómata y no de un ser vivo. Luego la voz continuó y dijo: «No tengas miedo, no te haremos daño, tus pruebas serán negativas, dile a los médicos que ahora tienes el control». Entonces el ovni se alejó a toda velocidad, la luz azul desapareció y el auto de Maureen finalmente arrancó. La mujer condujo hasta su casa y volvió a llamar a la policía para contarles el incidente, y nuevamente no le creyeron y básicamente se rieron de su historia. Pero ahora Maureen no podía calmarse, pensó en lo que había presenciado
y luego decidió llamar al aeródromo militar más cercano, en Laverton, y preguntar si estaban probando un nuevo avión. Los militares tomaron en serio su llamada, pero dijeron que no habían registrado ningún vuelo de ningún avión en el área a la hora indicada por Mauren. Pero luego, más extraño y misterioso, los militares le dijeron a Mauren que guardara silencio sobre lo que vio. Esto dejó a la mujer muy desconcertada y aún más asustada. ¿Qué pasó con ella y qué significaban los mensajes que decía la misteriosa voz? Después de un tiempo, Mauren decidió ponerse en contacto con investigadores locales de ovnis de la Sociedad OVNI de Victoria. La ufóloga Judith Mag se reunió con ella e interrogó a Mauren con detalle sobre los incidentes. Esto es lo que dijo la investigadora Judith Mag. En cuanto a las pruebas, nos enteramos de que Mauren no ha tenido ninguna investigación o prueba en los últimos meses. Cierto, se hicieron algunas pruebas hace 6 meses y de hecho dieron negativo. Pero, ¿era eso lo que quería decir la voz que entró en su mente de Mauren? En cuanto a decir a los medios, Mauren intentó ponerse en contacto con los periodistas y hablar sobre su experiencia. Llamó a 3 de los canales de televisión locales, pero solo uno de ellos mostró algún interés en ella, y eso porque su canal en ese momento estaba mostrando un documental sobre los paleocontactos del carro de los dioses de Erich von Däniken. Los otros 2 canales tomaron su historia mucho más a la ligera, por lo cual Mauren ni siquiera intentó contactar al 4º canal. Desesperada, Mauren incluso recurrió a la radio. Cuando la invité a hablar a una de nuestras reuniones en el Teatro Nacional, estuvo de acuerdo y su historia mantuvo a la audiencia en vilo durante horas. Y la sala estaba llena, incluso en el vestíbulo había gente escuchando su actuación a través de los altavoces. Y entonces empezó a hacer preguntas. ¿Consideró ella la experiencia como un mero fenómeno físico? ¿Tuvo quemaduras u otras consecuencias en su cuerpo después de eso? Mauren respondió no a ambas preguntas. ¿Podría haber habido otros testigos oculares? A esta pregunta Mauren dijo que vio a un hombre con una vaca cerca de las vías del tren, que también pudo haber visto el ovni en el cielo. Más tarde nos contactó la esposa del hombre y también recibió una conexión de una mujer que vive en esos lugares cerca de la carretera. Ambos dijeron que vieron una luz extraña azul esa noche, comentó la investigadora UFO Judith Mag. Esto no es el final de la historia. 6 meses después, Mauren comenzó a escuchar la voz en su cabeza nuevamente. Nuevamente, esta vez diciéndole que regresara al lugar de reunión donde se veían todo el tiempo. Al principio trató de ignorar la voz, pero se volvió tan insistente, acosándola día y noche, que apenas podía concentrarse en nada. Un día escuchó una voz que la llamaba por su nombre desde detrás de la puerta principal, pero cuando la abrió no encontró a nadie allí. Esta voz la siguió a donde quiera que fuera, considerándole que regresara al punto de encuentro, que creía que era el camino donde vio al ovni 2 veces. Mauren finalmente decidió ir allí de nuevo, pero no sola, le pidió a la ufóloga Judith Mag que fuera con ella, y a otro ufólogo llamado Paul Norman. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse raras cuando Judith apenas subió al auto de Mauren. Cuando Judith subió al auto, inmediatamente sintió una especie de hormigueo incomprensible en su cuerpo, con leves descargas eléctricas, y luego Mauren dijo que vio a una criatura vestida con un traje dorado aparecer entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero delantero. Cuando Mauren lo vio, dijo que estaba tan asustada que quería saltar del auto. Sin embargo, no lo hizo, y luego condujeron hasta el lugar donde Mauren se encontró con el ovni. Llegamos al lugar, paramos, salimos y comenzamos a hablar del último incidente en la carretera, cuando de repente Mauren me agarró del brazo y señalando su auto exclamó: ¿No lo ves? Dijo que la criatura se acercaba a su auto y que en realidad estaba tan cerca que si extendía la mano podía tocarlo. Ella dijo que ahora él estaba parado casi al lado del faro, así que le pedí a Paul que saliera y caminara alrededor del auto. Cuando se acercó al lugar donde supuestamente estaba la entidad, Mauren dijo que retrocedió para permitir que Paul pasara entre él y el auto.
Mauren luego dijo que la criatura le había hecho señas, insinuándole que debería seguirlo, pero ella declaró resueltamente que no iría a ninguna parte. Luego se subió al auto y agarró el volante con ambas manos, contó Judith. Mauren luego entró en una especie de trance y le dijo a Judith y a Paul que había recibido una visión del interior de la nave alienígena. Ella dijo que vio una enorme habitación redonda sin muebles, pero con un gran objeto en forma de hongo en el centro. Este objeto se tambaleaba ligeramente como si estuviera hecho de gelatina, y estaba decorado con líneas en forma de números romanos alrededor de la parte inferior. Mauren dijo que ahora camina por la habitación alrededor de este objeto central, pero que de repente tuvo un ataque de pánico o una convulsión. Parecía estar mirando alrededor de la habitación y en ese momento se agitó mucho y comenzó a gritar: «No puedo salir, aquí no hay puertas ni ventanas, no puedo salir». Puse mi brazo alrededor de sus hombros tratando de calmarla, y sentí sus lágrimas en mi brazo. Estaba muy molesta y decidí dirigir mi pensamiento a esta entidad. Sentí que Mauren podría haber sido engañada. Un colapso nervioso o incluso podría pasarle un derrame cerebral. Le pedí mentalmente a esta criatura que se apiadara de esta pobre mujer, y de repente Mauren dijo: «Quiere que cierre los ojos». Le respondí que lo hiciera y casi de inmediato la sentí relajarse y volvió a entrar en trance. Comenzó a describir el interior de la nave de nuevo y nuevamente se puso nerviosa cuando no vio la salida. Y luego, después de un corto tiempo, ella volvió a nosotros y encendimos las luces del interior del auto y le preguntamos si quería una taza de té de nuestro termo. Solo le di a Mauren una taza de té cuando dijo: «Oh, estoy allí otra vez», y repitió la descripción del interior de la nave, pero esta vez con un poco más de calma, antes de decir: «Él realmente se fue esta vez, puedo sentirlo, es un asunto completamente diferente». Después de eso, Mauren se calmó mucho, y poco a poco volvió a la normalidad, pero aún no entendía qué le había pasado. Judith cree que la criatura, como hipnotizadora, estaba controlando la mente de Mauren con la ayuda de sus habilidades psíquicas y mensajes de voz. ¿Por qué y para qué? Nadie sabe. A Mauren no le pasó nada fuera de lo normal. Este caso sigue siendo un gran misterio en Australia para los ufólogos e investigadores.